Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción de Radio Congreso para el canal de televisión del Congreso. Como usted sabe, en Apuntes Parlamentarios siempre nos preocupamos por entender mejor la vida parlamentaria, en entender cómo funcionan nuestras instituciones democráticas y la vida de la representación política. Para eso nos acercamos siempre a los temas más actuales, pero también a los temas más importantes, alejándonos un poco de la coyuntura para analizar a fondo los temas que rigen la vida parlamentaria. El día de hoy vamos a hablar sobre el Congreso y sus reglamentos, pero no desde un enfoque tradicional, jurídico, normativo, no, sino desde la vida propia, cómo se construye la normatividad interna del Congreso. Y para eso hemos invitado a la maestra Maribel Hernández Huereca y al licenciado maestro Sergio Alberto Domínguez Bucio. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Bienvenidas, bienvenidos. Hora de praxis. Apuntes parlamentarios. El derecho parlamentario regula la vida del Congreso. A través del derecho parlamentario se norman todas las relaciones jurídicas y políticas que se dan al interior del Congreso y del Congreso hacia el exterior con otros poderes, entre los actores legislativos y los actores no legislativos, pero que interactúan con el poder legislativo. Pero el derecho parlamentario tiene distintas fuentes y estas fuentes pueden ser desde las fuentes formales como la Constitución, la ley orgánica u otras leyes, o también puede haber fuentes materiales como la práctica parlamentaria, los usos y costumbres, los precedentes, la tradición parlamentaria, etc. Pero ¿cómo puede uno conocer todo eso? Pues la verdad es que casi siempre uno lo conoce a través de quienes trabajan en el Congreso, de quienes han vivido la construcción de esas normas, algunas, insisto, escritas y otras no escritas. Y como no existe registro de las no escritas, pues necesitamos de la tradición oral. ¿Y quiénes dan esa tradición oral? Pues que justamente dos de nuestros invitados han vivido muchos años en la actividad parlamentaria, pero no como legisladores, sino como asesores, como secretarios técnicos, como profesionales técnicos de ambas cámaras. Y por eso es que hemos invitado a la maestra Maribel Hernández Huereca, quien es maestra en Gobierno de Asuntos Públicos, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, ambos por la UNAM. Desde el año 2000 forma parte del cuerpo parlamentario del servicio de carrera de la Cámara de Diputados y ha ocupado una gran cantidad de cargos en la Cámara de Diputados, en las comisiones de Ciencia y Tecnología, Seguridad Social, Equidad de Género, Hacienda y Crédito Público, además de que en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que ahorita nos va a platicar qué es lo que se hace ahí, ha sido 3 veces secretaria técnica. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestra Maribel Hernández Huereca. Contrario, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Maribel. Y también tenemos como invitado al maestro Sergio Alberto Domínguez Bucio. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle, maestro en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Marista. Actualmente cursa el doctorado en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública y también ha trabajado por más de 20 años en temas parlamentarios. Él igualmente ha sido secretario técnico de comisiones como la de organismos internacionales y reglamentos y prácticas parlamentarias, pero en el Senado de la República. Ha sido también asesor jurídico de la Fundación Miguel Estrada Iturbe y actualmente es asesor aquí en el Senado de la República. Bienvenido, maestro Sergio Alberto Domínguez Bucio. Muchas gracias, Maribel. Bueno, pues a ver, entrémosle al tema. Yo les planteaba que, pues bueno, hay una gran cantidad de temas de cómo abordarlo y cuando nosotros decimos, pues es que la vida interna del Congreso, de las cámaras del Congreso, pues sería muy fácil de entender si solo se rigiera por lo que está escrito en la Constitución o en la ley o en los reglamentos. Sin embargo, pues la vida parlamentaria es dinámica, se va transformando, va cambiando y sus propias normas, en teoría, tendrían que irse actualizando con la propia transformación política de los órganos parlamentarios. Sin embargo, les quiero preguntar, ¿por qué tuvimos, ahorita llegaremos a 2010, pero ¿por qué llegamos hasta 2010 con una reglamentación tan antigua como la que teníamos. ¿Quién nos puede hacer rápidamente ese recorrido de esa reglamentación parlamentaria que rigió la vida de las cámaras del Congreso?
Maestra Maribel Hernández Guereca. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me gustaría comentar que efectivamente, como tú lo dices, lo ideal sería que nuestras normas vayan reflejando el momento que vive nuestro país. Y bueno, al inicio de nuestro México independiente, pues así fue, y de hecho los primeros reglamentos fueron reflejando estos momentos históricos y la situación que vivía nuestro país tan cambiante en esa etapa después de nuestra independencia. Efectivamente llevó a hacer cambios constantes en el Congreso mexicano, y eso se reflejó justamente en los reglamentos. Entonces, para llegar al reglamento de 1934, bueno, pasamos antes por 8 reglamentaciones, ¿no? Que la primera, pues, de ellas se tomó como base el reglamento de las Cortes de Cádiz, ¿no? De 1813. Que era lo que, es decir, era nuestro antecedente más cercano, porque pues era lo más cerca que teníamos de la vida parlamentaria hasta ese entonces, ¿no? Así es, y así es como llegamos al reglamento de 1934, que es el que hasta ahora conocemos como el viejo reglamento, el antiguo reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Que fue el que rigió durante 76 años. 76 años, es decir, es muy raro que un Congreso mantuviera sus propias reglas internas sin moverse, ¿no? Es decir, prácticamente de forma estática. ¿Y qué fue lo que ocasionó? Pues que muchas de las normas que se aplicaban eran por tradición y por práctica parlamentaria, porque algunas ya resultaban inaplicables, ¿no? Así es. Ahora, pasa todo esto, pero ¿cuándo surge la necesidad de actualizar todas estas normas? Yo creo que, yo diría, siempre estuvo la necesidad de actualizarlas, pero ¿cómo se llega a construir una propuesta de actualización? Porque supongo que desde antes se discutía la posibilidad de actualizar las normas parlamentarias, ¿no? Yo creo que sí, pero yo creo la gran diferencia es que pasamos del partido hegemónico, donde las grandes mayorías siempre eran de un solo partido, y en realidad no necesitabas unas reglas tan claras de convivencia entre parlamentarios, porque cuando llegaba a haber legisladores de oposición, pues eran el 3 o el 4% de la Cámara. No te implicaba una necesidad ni de negociación, ni de, insisto, reglas de convivencia. Cuando viene esta transición democrática, ¿no?, particularmente en el 97, que se hacen diversas reformas en la materia, que empiezan a incorporarse más legisladores plurinominales, que empiezan a ganarse elecciones por parte de partidos de oposición, entonces empieza a haber la necesidad de tener reglas claras de convivencia dentro del Congreso. Y si bien hay antecedentes, sobre todo académicos previos, yo creo que es a partir del 97 cuando se detona esta discusión de cómo tenemos que conducirnos y cómo tenemos que garantizarles los derechos a las minorías. Yo creo que esta es la base con la que se construyen los primeros proyectos de reglamentación dentro del Congreso. Ahora, como decía Maribel, nosotros pensábamos que lo ideal hubiera sido primero una reforma constitucional, luego una reforma o incluso una expedición de una ley y luego la reglamentación. Sin embargo, pues ya el devenir de las negociaciones nos llevó por un cauce histórico diferente. Claro, a ver, uno pensaría que cuando se tienen que actualizar las normas, porque son las normas de convivencia de la vida cotidiana, de la vida parlamentaria cotidiana, es decir, ¿qué es lo que incluye un reglamento? Es decir, para el público que nos escucha, que le decimos, a ver, pero ¿qué son las cosas que incluye un reglamento? ¿Qué se tiene que normar a través de un reglamento? Bueno, pues básicamente este reglamento contiene procedimientos ya específicos del desarrollo interno del Congreso. En el caso, por ejemplo, del de la Cámara de Diputados, bueno, se reflejan los trámites parlamentarios más importantes, como el registro de las iniciativas, cómo los diputados pueden registrar sus iniciativas, sus puntos de acuerdo que se presentan ante el Pleno, la manera en la que los órganos de gobierno procesan también, llegan a los acuerdos de qué asuntos llegan al Pleno, cómo se turnan a las comisiones, los plazos que estos asuntos tienen para dictaminarse en las comisiones, el trabajo interno también de las comisiones, que es una de las novedades que, por ejemplo, este reglamento ya contempla, y aquellos otros reglamentos de los que yo hablaba no tenían esos procedimientos tan específicos. Claro, muchos de estos, lo que nos quieres decir, Maribel Hernández Guereca, quien es secretaria técnica de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, es que muchas de las reglas internas realmente se aplicaban a través de la interpretación de quien presidía la mesa, o a veces de los presidentes de las comisiones,
que aplicaban el reglamento, pero como en muchas partes ya era inaplicable, entonces había ciertos criterios de interpretación, ¿no? Daba el margen efectivamente para eso, pero también para construir acuerdos parlamentarios, que cuando llegamos a la construcción del primer proyecto nos encontramos con que ya había un cúmulo importante de acuerdos parlamentarios que regían la mayoría de estos procedimientos de los que hablo. Claro, a ver, un poco para que nuestro público entienda, es decir, un acuerdo parlamentario también es un instrumento normativo. Es decir, no es solamente de que ya se pusieron de acuerdo y eso ya le llaman un acuerdo parlamentario. ¿Qué es un acuerdo parlamentario y por qué es tan útil para el derecho parlamentario? Bueno, es también una norma escrita que se trabaja a través de también reuniones, lleva un trabajo también serio, escrito, y básicamente lo toman los órganos de gobierno. Y bueno, esto es lo que nosotros le llamamos los acuerdos parlamentarios, y se publican también tienen una difusión, pero no tienen el peso de un decreto que sí implica la expedición de un reglamento, una reforma a la ley o la expedición de la propia ley, ¿no? Entonces, digamos que para quien quería conocer cómo estaba regulado la vida interna de las cámaras, pues tenía que hacer un esfuerzo casi arqueológico y archivístico de todos los distintos acuerdos parlamentarios, porque si te basaras exclusivamente en lo que decía el reglamento hasta entonces vigente, pues no ibas a entender nada de lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, porque ya algunas cosas estaban obsoletas, ¿no? Ahora, claro, cuando hablamos de esto, de cómo se llega a la expedición de los reglamentos de ambas cámaras en 2010, ya nos ponía en contexto el maestro Sergio Alberto Domínguez Bucio que, bueno, esto se da en el contexto de que tenemos una integración mucho más plural de las cámaras del Congreso, de ambas cámaras del Congreso, en donde ya no hay un solo partido hipermayoritario que impone su voluntad, sino que ahora ya hay que negociar con los otros partidos. Ya esto que se denominaba antes, por ejemplo, la gran comisión, pues ya tiene que ser un espacio distinto, más plural, ya no puede estar integrado solo por el partido que tiene el mayor número de diputados, etcétera. ¿Cuáles son las principales novedades que se incorporan en los reglamentos de 2010 y por qué son tan importantes? Bueno, yo diría que la primera novedad es que tenemos una normatividad con un proceso formal de creación, a diferencia de cómo se manejaba antes, que eran acuerdos políticos. Al final, los acuerdos parlamentarios, si bien sí tienen una naturaleza normativa, son acuerdos políticos. Y la expedición de los reglamentos implicaba cambiar de una regulación política a una regulación jurídica. El hecho de plasmar reglas en el reglamento nos permitía tener mayor certeza jurídica, sobre todo a los legisladores que eran de minoría y que pues tenían que tener reglas claras para poder reclamar sus derechos o exigir sus derechos ante las mayorías. Con base en esto, como decía Maribel, lo primero que se logró fue tener un procedimiento más claro, tiempos en el pleno, requisitos mínimos para todos los instrumentos parlamentarios que tenemos, iniciativas de ley, puntos de acuerdo, proyectos de decreto. Pero claro, también se incluyeron algunos otros temas que me parecen que fueron muy novedosos. Por ejemplo, la diplomacia parlamentaria. Es algo que se hacía, pero que no tenía ninguna regulación. De hecho, creo que es hasta principios del siglo XX donde realmente se empieza a hacer diplomacia parlamentaria. Se incorpora el cabildeo, que fue un tema muy polémico, del cual se podría platicar mucho. Que también ya existía, pero claro, que no estaba regulado, ¿no? Ninguna regulación, ninguna. Tenemos transparencia, que también ya venía de una inercia donde el gobierno federal estaba siendo obligado a transparentarse, por lo tanto se empieza a extender al Congreso, pero algo que no teníamos absolutamente una regla. Y finalmente a mí me gustaría mencionar muy en especial que queríamos darle el fin a lo que se denomina comúnmente como congeladora legislativa, que era que había proyectos que habían presentado, iniciativas que se habían presentado 30 años antes y seguían, jurídicamente seguían vivas porque nadie les había dado un final formal, ¿no? Entonces podían retomarlas incluso porque no estaban finiquitadas. Se intentó hacer esto, ¿no? Darle el fin a la congeladora, que además era uno de los lastres que traía el Congreso de muchos años. Ahora, también quiero salir en defensa de la congeladora. Es decir, también tiene una funcionalidad.
porque, a ver, quienes nos escuchan saben que pues la legislación aprobada es legislación política, es decir, son acuerdos políticos. Los productos legislativos son productos de acuerdos políticos. Y lo que es cierto es que en la medida en que es mucho más plural el Congreso, las cámaras del Congreso, pues los legisladores también obtuvieron mayor autonomía y podían presentar iniciativas pues prácticamente sobre lo que sea, aun cuando estuvieran mal hechas y aun cuando fueran cualquier tipo de ocurrencias, ¿no? Es correcto. Y entonces se dio este fenómeno de la iniciativitis, que no era un fenómeno que tuviéramos antes de 1997. Es decir, antes del 97, pues no había tanta autonomía, tanta libertad de los legisladores para presentar iniciativas, y entonces básicamente se discutían las iniciativas del gobierno o de la mayoría, ¿no? Esa era la práctica parlamentaria. Cuando adquieren autonomía, presentan, y entonces la congeladora sirve como un espacio para no rechazar estas propuestas de los legisladores, no matarlas, ¿sí? Esas propuestas, pero tampoco darles continuidad en el proceso legislativo, es decir, no desgastar a las comisiones en un trabajo innecesario que las va a llevar inevitablemente a dictaminarlas en negativo por carencia de técnica legislativa, por inviabilidad, porque son ocurrencias, por lo que fuera. Y entonces el legislador, pienso yo, pues se veía beneficiado por la congeladora, porque entonces su iniciativa no estaba muerta, y él podía, o ella, podía regresar a su distrito y decir, yo presenté una iniciativa sobre tal tema, etcétera, y la estamos impulsando, etcétera. Aunque no tuviera viabilidad, lo que estoy diciendo es, tenía un razonamiento político la existencia de la congeladora y tenía una utilidad política la congeladora. Y yo creo que de alguna manera los reglamentos también tienen que reconocer que es un espacio político, ¿no? Es decir, ¿están de acuerdo conmigo o estoy alejándome de la realidad de la actividad parlamentaria? Sí, estoy de acuerdo contigo en un sentido, pero también estoy de acuerdo en que el Congreso tiene que ser eficiente técnicamente también. Sí. Y comentábamos hace un rato, Sergio y yo, que la irrupción de los reglamentos, porque eso fue una irrupción, rompió de alguna forma una burbuja en la que el Congreso estaba, y parte del contenido de esa burbuja era justo este hecho que tú dices, que los legisladores presentaban cualquier cantidad de iniciativas y se quedaban ahí. En un sentido es benéfico para ellos, lo sigue siendo, porque pueden presentar las iniciativas, pero en otro sentido no, porque eso también desgastaba su imagen ante la sociedad. También la imagen de los legisladores por muchos años se ha visto perjudicada precisamente por no presentar propuestas técnicamente viables, adecuadas. Y entonces, si pensamos, uno de los ejes torales del reglamento justamente fue buscar que los legisladores presentaran iniciativas con un mejor contenido, con una mejor estructura, y que en esas ideas que ellos tenían, pues hubiera contenido también, ¿no? Digno de aprobar, o por lo menos de discutir. Si no aprobar todo, pero por lo menos sí que tuvieran una discusión más seria. Claro, porque lo que nosotros asumimos es que cuando uno presenta una propuesta de reglamentación, lo presentas con el objetivo de resolver algún problema. Es decir, porque si funcionara bien las cosas, pues ¿para qué presentas un nuevo reglamento, no? Pero estábamos viendo que había cosas que no funcionaban. Yo ponía esto, no porque yo sea un defensor de la congeladora, simplemente como para decir, a ver, pero tenía una utilidad, y entonces los legisladores se beneficiaban de la existencia de esta regla informal que no estaba prevista y de la cual ellos explotaban para su beneficio, ¿no? Pero yo creo que sí, a partir del año 2000 muchos legisladores empezaron a reclamar una respuesta a lo que ellos proponían. Empezaron a exigir que les dijeran si no se aprobaba, por qué no se les aprobaba. Y si se les modificaba, también exigían que les dijeran por qué se estaba modificando su propuesta. Y entonces empezamos a tener una figura que tampoco estaba regulada, que se llama excitativa. Okay. Y entonces en las sesiones de repente encontrábamos en la Gaceta Parlamentaria 400 excitativas para 400 iniciativas que estaban pendientes de dictamen. Entonces, un poco para tratar de frenar esta ansiedad que le genera a algunos legisladores, el que no tuvieran una respuesta concreta a lo que proponían, nos hizo pensar que tendríamos que orillar a las comisiones a dar una respuesta. Efectivamente, muchas de las iniciativas que se presentan son técnicamente inviables o deficientes, o incluso políticamente pues no van a prosperar porque la coyuntura no da. Pero entonces darles una respuesta. La respuesta en los dictámenes no tiene que ser tan profusa. O sea, hemos visto dictámenes de 7, 8 cuartillas. A mí no me gustan, pero
me parece que se vale, donde la respuesta puede ser muy simple, pero le das una respuesta. Entonces yo creo, a mí bueno, no me yo he gusta. visto dictámenes de más de 1000 páginas. Sí, también. No, claro. Sí. No, bueno, es que hay de reformas a reformas, ¿no? Imagínate, si haces una reforma donde instituyes un día nacional, bueno, pues no necesitas tanta argumentación como si haces una reforma constitucional en materia de derechos humanos, electoral, ¿no? Donde se puede dar una amplia discusión y por lo tanto necesitas más argumentos. Claro, pero a ver, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos, porque se está poniendo sabrosa la conversación, porque justamente, a ver, cuando uno piensa en las reglas, pues es que las reglas norman la vida interna, no son nada más crear un reglamento por crear un reglamento, sino que esto tiene implicaciones de carácter político y va a afectar las relaciones entre los partidos políticos al interior del Congreso, va a aumentar o disminuir la libertad de los legisladores, va a aumentar o disminuir la capacidad de los coordinadores parlamentarios o de los órganos de gobierno y al final construir una nueva norma interna como un reglamento interno, pues es un espacio de disputa entre muchísimos actores y quiero que me platiquen porque tanto la maestra Maribel Hernández Guereca como el maestro Sergio Alberto Domínguez Bucio fueron parte de ese grupo que elaboró las propuestas de reglamentos que hoy están vigentes en ambas cámaras y les quiero preguntar pues cómo fue el proceso de redacción del reglamento de la Cámara de Diputados y del Senado también. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios y estamos platicando sobre el Congreso y sus reglamentos. Sobre todo estamos hablando de estos nuevos reglamentos que para usted que nos escucha se aprobaron en 2010, tanto el nuevo reglamento del Senado de la República como el nuevo reglamento de la Cámara de Diputados, que con esto se le trató de dar la vuelta a esta vieja reglamentación que se tenía, que al final no quedó del todo resuelto porque seguimos teniendo una parte del reglamento para el Congreso Interior todavía aplicable y que no hemos resuelto y también una parte de la comisión permanente, etcétera. Todavía estamos ahí en eso. Pero bueno, independientemente de ello, tenemos dos nuevos reglamentos que regulan la vida de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y tenemos el día de hoy como invitados a la maestra Maribel Hernández Guereca, quien es secretaria técnica y ha sido en varias ocasiones secretaria técnica de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, quien además formó parte de este grupo de trabajo que elaboró la propuesta del nuevo reglamento de la Cámara de Diputados. Y también tenemos como invitado al maestro Sergio Alberto Domínguez Bucio, un abogado constitucionalista, quien también participó en el grupo redactor del reglamento de la Cámara de Diputados expedido en 2010. Les quería preguntar, a ver, primero, pues cómo se pusieron de acuerdo las cámaras para sacar sus reglamentos en el mismo año y luego cómo fue que se formó un grupo especializado, porque todo el grupo es especializado en derecho parlamentario, que arma la propuesta de un nuevo reglamento. Sí, pues mira, quisiera referir que son dos momentos importantes para llegar al reglamento de la Cámara de Diputados. Dos momentos me refiero a que los acuerdos parlamentarios, como ya lo hemos comentado Sergio, el ideal se planteó primero una reforma constitucional, después reformas a la ley orgánica y finalmente que cada cámara tuviera sus reglamentos. Sin embargo, eso no fue posible y eso se exploró desde la 59 legislatura, en donde se llega a un acuerdo desde la coordinación de los grupos parlamentarios para que se creara un grupo de trabajo que acompañara al mismo tiempo el trabajo de la Comisión de Régimen y entonces se trabajara en un proyecto de reglamento. Se hizo una reforma a la ley orgánica, ese acuerdo sí se logró, para hacer una reforma y desde ahí decir que cada cámara tendría su reglamento propio. Entonces ese fue un primer momento en el que se construyó un equipo plural de legisladores y de asesores para que se trabajara en 3 meses en una propuesta de nuevo reglamento. ¿Por qué en 3 meses? O sea, ¿por qué tendría que salir tan rápido una propuesta tan importante como esta? Bueno, porque desde inicios de la legislatura, desde la Comisión de Régimen, se abrieron mesas de discusión con congresos de los estados, con institutos importantes de investigación parlamentaria, para determinar cuáles serían las reformas urgentes al Congreso. De hecho, por aquí te puedo mostrar un documento. Para quienes nos escuchan, están mostrándonos un documento que se llama Reformas Urgentes al Marco Jurídico del Congreso Mexicano.
Este documento es de 2003, en donde inicia esa legislatura, se llevan a cabo esas mesas. Estuvo precedido por una serie de foros y de encuentros con académicos, con ex legisladores, etcétera. Así ¿no? es. Y ahí es donde, pues básicamente surge la idea de, bueno, si no podemos tener reforma constitucional y en este orden, entonces trabajemos en pro de un nuevo reglamento. Hubo una gran cantidad de legisladores que estuvieron involucrados. Yo me acuerdo que Arturo Núñez había impulsado, bueno, anteriormente José Luis Lamadrid, ¿no? Había impulsado también la reglamentación, y hubo una gran cantidad de legisladores que manifestaban la necesidad de tener nuevas reglas, pero nadie se ponía a trabajar en ellas, o quizás veían como muy difícil la construcción de un proyecto en el que se sintieran reflejados todas las distintas fuerzas políticas. ¿Cómo fue el proceso de redacción del reglamento de la Cámara de Diputados? Bueno, yo diría que habría que aclarar que de cara a estos reglamentos se encontraron dos visiones. Tú que eres politólogo lo entenderás mejor, que es este rollo del neoinstitucionalismo normativo. Porque si bien había un consenso en la necesidad de tener nuevas reglas jurídicas dentro del Parlamento, había una parte de juristas y de politólogos que consideraban de que tenía que reglamentarse en lo menos posible, ¿no? Que el acuerdo siguiera privilegiándose para hacer funcional a la Cámara. Un poco esta idea de Hobbes, del dios Jano, de una cara B a la parte política y otra cara B a la parte jurídica del Congreso. Y tendríamos que tener el equilibrio de cuál prevalece. Como en el Parlamento británico, en el Congreso de Estados Unidos, donde pues las reglas son muy flexibles. Exactamente. ¿No? Y había la parte que es un poco más positivista, en el sentido gelseniano, de que veían la necesidad de tener reglas jurídicas con unas reglas claras de creación, que no fueran violentables, muy concretas, y que dieran certeza jurídica. Como en el Congreso de España, como en Italia, una visión más dura del Estas dos derecho. visiones se encontraron, y estas dos visiones se siguen encontrando, ¿no? Claro. A la fecha. Entonces, con base en estos enfrentamientos, digamos, doctrinales, no se pudo reformar la Constitución, no se pudo reformar la ley orgánica. La idea de expedir una nueva ley que ya no fuera orgánica, que llevara otro apellido, ¿no? Una ley del Congreso, que nos diera pie a que no nada más estuviera una parte orgánica, sino sustantiva y adjetiva dentro de esto, no se pudo. Y entonces, gente como, por ejemplo, Lamadrid, dijeron, vamos por los reglamentos. Si ponemos algo que no debería ir en reglamento, porque la gente debería de saber que el reglamento tiene una jerarquía jurídica inferior a la ley, y eso impide que le des tú obligaciones a terceros, a gente que no vive dentro del Congreso. Bueno, ese problema nos llevó a hacer los reglamentos, y es cuando se instituyeron, con base en un proyecto que sale de la Cámara de Diputados, los grupos los grupos de asesores de los grupos parlamentarios, ¿no? Con seguimiento a la comisión donde estaba Maribel, sigamos. A ver, entonces, se confeccionó, se convocó, digamos, a ese grupo, ya se tenía más o menos un diagnóstico de problemáticas a las cuales se tendría que dar solución a través de esta reglamentación, pero seguramente eso generó también muchas resistencias, no solo a las doctrinales a las que se refiere el maestro Domínguez, sino que yo me refiero también a resistencias de carácter político, porque la laxitud de la norma, en la medida en que le permite la interpretación a un órgano de gobierno o a un legislador que preside un órgano de gobierno, pues le acota en su posibilidad de hacer ciertas concesiones hacia sus compañeros o hacia otros grupos, y ese es un margen de negociación que tienen también los legisladores. Pues los legisladores hacen política y quieren verse menos constreñidos por las reglas para hacer política. ¿Cuáles fueron las principales resistencias a las que se enfrentó una propuesta o las propuestas que se hicieron en materia de reglamentación de la Cámara de Diputados? Pues bueno, hubo diversas, de muchos tipos. Básicamente, este hecho que tú comentabas hace un rato, yo, legislador, tengo el derecho de presentar mis propuestas. ¿Por qué va a haber restricciones? ¿Por qué va a haber requisitos para que yo las presente, ¿no? Claro. Esa, por ejemplo, fue una resistencia. Otra es, tengo muchos derechos, pero ¿a qué obligaciones me puedo también? Estoy dispuesto a
someterme, ¿no? Claro, porque quieres exigir, tú como legislador, y si tú vas a normar, pues tú quieres exigir derechos, pero asumir el menor número de responsabilidades, ¿no? Claro. Eso por un lado, pero afortunadamente creo que quienes estuvieron a cargo yo hablaba de 2 momentos, uno fue esta 59 y el otro fue la 61, en donde finalmente ve la luz el reglamento. Sin duda los actores políticos de ese entonces fueron determinantes, porque ahí pues se notó esa voluntad política y esa posibilidad de decir, bueno, sí entendemos que hay que dar este paso adelante, porque además la sociedad así lo está pidiendo. Sin duda había esa presión social de, bueno, pues que ya necesitamos diputados que estén, que cumplan ciertas normas y que los documentos que salgan del Congreso pues tengan un mejor contenido, ¿no? Bueno, incluso hasta cómo justificar las inasistencias, por ejemplo, ¿no? Es decir, justamente. desde eso que antes pues era total discreción de la mesa directiva, o hasta con una, perdón que lo diga así, pero casi hasta que con una servilleta que llevara la firma del coordinador del grupo parlamentario ya estaba justificada la inasistencia, y ahora se establecen ciertos requisitos. Es decir, no es que ahora no se pueda justificar la inasistencia, se puede justificar, pero hay cierta normatividad con la que hay que cumplir. ¿Estás de acuerdo con esas resistencias, o qué otras resistencias encontraron? No, de hecho yo quería contarles que uno de los temas más escabrosos que vivimos en la creación del reglamento fue sanciones a los diputados. Claro. En principio todo el mundo pensábamos que tendría que estar en la Constitución, o sea, una sanción a un representante popular, pues en la Constitución. Pero al menos a mí mi coordinadora me dijo, tú déjate ir, vamos a ver qué pasa. O sea, algunas cosas funcionarán, otras no. Al final quedaron muy poquitas, pero por ejemplo una que quedó y que creo que no se ha aplicado mucho, que digamos, es que si un legislador no asiste de manera continua a las comisiones, puede ser expulsado de ellas. Claro. Otro que nos generó un encontronazo con muchos diputados, que de hecho nos lo reclamaron airadamente, es cuando tratamos de regular la toma de tribunas, ¿no? Porque nosotros queríamos pues darle un margen, pero en general era una prohibición de tomar tribuna. Para quien nos escucha, tomar la tribuna es una protesta que realiza un cierto grupo de legisladores que están inconformes con algún trámite, con alguna discusión, quieren evitar alguna discusión, y su estrategia para evitar que continúen en los trabajos con normalidad, se colocan en la tribuna e impiden el desarrollo normal de la sesión. A eso se le conoce como una toma de tribuna. Correcto. Y entonces acabamos dándole unos pocos de dientes al presidente de la mesa, sin que hubiera una prohibición tan radical que impidiera esta manera de expresarse de parte de las minorías, ¿no? Que finalmente son los que normalmente toman las tribunas. Bueno, ahora ya toman también las mayorías, es decir, ahora ya se ha convertido en normalmente. Ya se ha convertido en un repertorio de protesta, pero también de visibilización de ciertos temas, es decir, la toma de tribuna no necesariamente siempre es una toma violenta. A veces pensamos que es una toma violenta y es una confrontación entre legisladores, pero muchas veces es solamente un performance, llamémosle así, de los legisladores para visibilizar algún tema, para ridiculizar algún funcionario, para decir, puede ser de distintas formas y sin duda es una expresión de carácter político. Entonces, normar algo como eso, pues evidentemente iba a tener resistencias, ¿no? Sí, bueno, lo único que hicimos es que el presidente tiene la obligación de tratar de que la sesión continúe su desarrollo. Y entonces, ya a nivel político, tendría que ver la forma en que dejen de tomar la tribuna. Al final esa es la única solución política. Pero, por ejemplo, en otros países, incluso aquí mismo en México, si en el público se genera desorden, el presidente sí puede mandar a sacar a las personas, expulsarlos. En otros países sí se puede mandar, sacar y expulsar a los propios legisladores de las sesiones. En México eso no me ha tocado verlo. Incluso los presidentes de las mesas directivas hasta les tiembla la mano para que les retiren el micrófono, el sonido a los oradores. Hasta allá no hemos avanzado como otros países, ¿verdad? Bueno, el reglamento sí habla de llamada al orden y retiro del sonido, No. pero si no, Pero no se ahí, ha recurrido a... Sí. Por ejemplo, en el Parlamento británico, que es uno con larga antigüedad, podemos ver a distintos presidentes de los parlamentos, a los speakers, expulsando a un legislador
porque dijo una mala palabra o porque se refirió a otro diputado de manera irrespetuosa. Si eso sucediera aquí, yo creo que en algunas sesiones nos quedaríamos con unos cuantos legisladores. Además, tendría que ser en Constitución, ese es el punto. Tendría que ser en Constitución. Sí, pero por ejemplo, en el Parlamento Británico, que era el que yo refería ahorita, eso no está, es decir, es práctica parlamentaria, pero es una práctica parlamentaria aceptada por las partes. Okay. Así es que hay un acuerdo, ¿no? Y exacto. Hace un rato que hablaba Sergio de Hobbes, bueno, Rousseau, que nos habló de contrato social, bueno, ¿por qué es el contrato social? Porque renunciamos a determinadas libertades que tenemos justamente para llegar a esos convenios, ¿no? A esos acuerdos, y eso creo que es lo que todavía nos falta en este Congreso, determinar ese diseño institucional que queremos, ¿no? Claro, yo ya les estoy poniendo un poco de... Yo sé que ustedes son funcionarios de las cámaras, trabajan en las cámaras, pero es complicado regular la vida parlamentaria. Es decir, no es algo sencillo, porque sí tiene efectos de carácter político. No es como una circular para que los empleados de una empresa se comporten de cierta forma. No, estamos hablando de los representantes del pueblo. Estamos hablando de la soberanía parlamentaria. Estamos hablando de la institución por excelencia de la democracia, en donde se debe de privilegiar el debate, la discusión, la confrontación, pero también la cooperación, el diálogo. Y eso hace muy complicadas que haya reglas en las que todos estén de acuerdo, todas las partes estén de acuerdo para poder obligarse a cumplirlas. Pero a ver, si ustedes hicieran un balance de lo que ha pasado desde su aprobación en 2010, ¿ustedes cómo creen que han funcionado los reglamentos desde su expedición? Bien, en general, bien, el balance que hacemos es bueno, es positivo. Sí, el cambio lo hemos vivido en las dos cámaras. Sergio, que ya tiene la oportunidad de estar en Senado. Yo solo he trabajado en diputados, pero en estos 10 años, más de 10 años que ya lleva de aplicación, vemos que muchas cosas han cambiado. A mí en particular me ha tocado trabajar en comisiones. Ahí se ha sentido notoriamente el cambio. ¿Qué es lo que ha cambiado, digamos, en el trabajo en comisiones? Bueno, hay una estructura. A partir del reglamento. Hay estructura, hay sistematización, hay cumplimiento de actividades específicas que antaño no sucedía. Presentación de informes, bueno, hay expedientes, hay actas. Antes a veces no se encontraban ni siquiera las actas. Exactamente, bueno, el simple hecho de convocar a reuniones, ¿no? Claro. Hay una obligatoriedad ahora de convocar a reuniones, incluso si es un periodo de receso, de dictaminar las iniciativas en cuanto a los plazos. Si voy a rebasar el plazo, entonces pido una prórroga. Entonces ya hay toda una serie de mecanismos que antes no teníamos, con los que se fue sistematizando y mejorando ese trabajo, además haciéndolo visible hacia afuera también, porque hay que decir, para quien nos escucha, que el reglamento también contempla una serie de medidas para transparentar el trabajo no solo del Pleno, sino también de las comisiones, ¿no? Y en eso fundamentalmente también se ha visto el cambio en los órganos de difusión, que son los que acercan a la sociedad con el trabajo parlamentario. ¿Estás de acuerdo? ¿Tu balance también es positivo de los reglamentos? Es positivo. Yo creo que hoy día la vida parlamentaria es más ordenada, es más equilibrada, y además creo que estos reglamentos han privilegiado la discusión de los parlamentarios, lo cual es una parte esencial, ¿no?, en cualquier congreso. Entonces yo creo que sí, en general tenemos evidentemente algunos focos rojos del reglamento que quizá tendrían que ser reformados porque no han funcionado, pero el balance general me parece muy positivo. Bueno, y en general también ha habido actualización en los reglamentos, es decir, no es que está literalmente como estaba aprobado en 2010, bueno, han tenido actualizaciones, quizá no una reforma integral de los reglamentos, pero han sufrido actualizaciones y parece que ya no es un tabú reformar el reglamento, es decir, pareciera como que esa vieja idea de que no hay que moverle porque así estamos conviviendo en paz, pues ya ha sido superada y hoy en día ya se han ido incorporando nuevas disposiciones, se incorporó incluso,
creo que todo un capítulo sobre evaluación legislativa, se regula el trabajo en comisiones, los órganos de gobierno, el proceso legislativo, se especifica cuándo utilizar cada una de las mociones en una discusión, ya no es a criterio solo del presidente, es decir, hay muchas cosas que antes sí había mayor discrecionalidad y hoy parece que reportan un avance, pero también esto nos lleva a pensar que, pues bueno, hay temas que a lo mejor no quedaban visibilizados entonces, pero que ahora pueden ser relevantes o que en la medida en que se han ido aplicando, pues podrían actualizarse. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser los principales desafíos que enfrenta la normatividad vigente para el Congreso? Hay por ahí... Bueno, ha habido muchos intentos de una creación de una ley del Congreso. Bueno, yo recuerdo desde el ahora senador Jorge Carlos Ramírez Marín en la 58 legislatura presentó una iniciativa para la modernización del Congreso, un poco con la idea de lo que después Porfirio Muñoz Ledo recupera como ley del Congreso. Bueno, que desde antes, desde la 57, él ya planteaba esta idea y que después él retoma en legislaturas recientes. Pero ¿cuáles creen ustedes que son estos principales desafíos? Gracias. Pues sí, básicamente dejando un poco al margen los reglamentos, porque sí, si bien han sufrido actualizaciones y todavía puede haber temas que puedan incorporarse o incluso modificarse, sin duda creemos que el siguiente desafío que tiene el Congreso es la expedición de la ley del Congreso, de la que por cierto ya habla la Constitución en diversos artículos. Porque antes también teníamos esa diferencia de conceptos. En unos artículos de la Constitución se hablaba de ley orgánica y en otros ley del Congreso. Actualmente solamente el artículo 65 es el que no la refiere, pero los demás artículos en donde se habla de la ley habla de una ley del Congreso. Entonces tenemos frente a nosotros ese desafío que efectivamente, culminando el trabajo de los reglamentos, empezó esta también corriente de legisladores, diputados y senadores, que buscaron aprobar una nueva ley. Ya hay un proyecto muy consolidado también, a través de 2 legislaturas también, por cierto, que solamente está en proyecto. Entonces, pues el contenido de la comisión permanente, de las sesiones de Congreso General, y a reserva de que otros temas quiera comentar Sergio, pero básicamente creo que podemos coincidir en que es el principal desafío que nos queda por delante en cuanto a la normatividad interna del Congreso. ¿Qué otros temas, Sergio, crees que no han sido suficientemente normados o debieran actualizarse? Es que, como platicamos hace rato, cuando se expiden los reglamentos de 2010, en artículos transitorios, se dice que la parte que le corresponde al Congreso General y a la Comisión Permanente del reglamento del Congreso General, que es el reglamento viejito, se mantiene vigente. Es decir, derogamos la mayor parte, pero mantuvimos una partecita ahí como zombie, viva, ¿no? Como zombie, porque en realidad es inaplicable. Si tú ves los puntos de acuerdo, las iniciativas que se presentan durante la comisión permanente, pues tenemos que fundar en este reglamento zombie. Pero el problema es que no dicen nada, o sea, en realidad es una mera mención de unos artículos que están muertos, que no pueden ser vigentes. Entonces yo creo que nuestro desafío es tener una reglamentación, lo ideal sería en ley, pero si no en un reglamento, que regule esta convivencia entre cámaras, entre colegisladoras, en estas 2 figuras, en el Congreso General y en Comisión Permanente, como para que no tengamos que estar haciendo todo mediante acuerdos, que es como ahorita funciona. Cada que hay una comisión permanente se expide un acuerdo nuevo para cómo va a funcionar, el cual a veces se basa en la Cámara de Diputados cuando la permanente se hace allá y se basa en el reglamento del Senado cuando la permanente se hace aquí en Senado. Entonces, esa es una de las cosas. Y la otra, rápidamente, es que llevamos por lo menos una década tratando de meter elementos de parlamento abierto o apertura parlamentaria, como se le quiera llamar, que implica más participación ciudadana, más rendición de cuentas por parte de los legisladores y vincular la ley general, la ley federal que ya tenemos de transparencia, con los reglamentos. Claro, yo
agregaría pues también elementos que van surgiendo en la vida parlamentaria, no solo en México, en el mundo, como las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el uso de las redes, las plataformas de comunicación, como el canal del Congreso, etcétera. Bueno, que las cada sesiones vez, semipresenciales. ¿no? Perdón. Sesiones semipresenciales, etcétera. Todo eso que ahora ya estaríamos en disponibilidad de reglamentar formalmente a través no solo del reglamento, sino algunas cosas en el nivel de la ley. Ya nos vamos. Esto, por más que quisiéramos seguir platicando sobre los reglamentos, para quienes nos anima, cómo se vive la vida parlamentaria, maestra Maribel Hernández Huereca, secretaria técnica de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sergio. Maestro Sergio Alberto Domínguez Bucio, abogado constitucionalista, asesor en el Senado de la República y quien formó parte del grupo de trabajo redactor del reglamento de la Cámara de Diputados de 2010. Gracias por haber estado con gracias nosotros. por la invitación. Y gracias a usted que nos escucha, y si le apasionan también los temas legislativos, nos vemos el próximo miércoles aquí en Apuntes Parlamentarios. Le agradecemos también en la producción a Lulú Ruiz, en la operación a Sergio Vargas, en el servicio social a Ajax García y sobre todo a usted por escucharnos y seguirnos en Radio Congreso.